y Contec, NTC 1476. Documentación, guía para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües. Introducción. La efectividad de un índice temático como medio para identificar y recuperar documentos depende de un lenguaje de indización bien construido. Esto se aplica a todo sistema donde se deben tomar decisiones intelectuales para la selección de términos de indización, incluyendo aquellos sistemas que utilizan un computador para almacenar y manipular términos o para identificar documentos asociados con términos o con combinaciones de términos asignados por un indizador. El compilador de un índice temático tiene tres tareas principales. Determinar el tema de los documentos, seleccionar los términos que un conjunto resume el tema, indicar las relaciones existentes entre estos términos. Un indizador trabaja como un banco con un banco de documentos sobre computadores y puede asignar tres términos al documento. Entre estos pueden estar bancos, computadores, Ámsterdam, instituciones financieras, Países Bajos. Es asociado con un procesamiento de datos. Ámsterdam implica el lugar más amplio. Países Bajos, cualquiera de esos términos, podría servir como medio de acceso de usuarios. Bancos implicaría un término genérico. Las relaciones a priori o pertenecientes a un tesauro entre los términos asociados a documentos y otros términos. La diferencia entre estas dos clases de relaciones entre términos puede representarse de forma de un diagrama. Estas relaciones son independientes del documento, ya que son reconocidas generalmente y podrían ser establecidas haciendo referencia a trabajos de normalización, tales como diccionarios, enciclopedias, y la diferencia entre estas clases de relaciones entre términos puede representarse en este diagrama. La relación A son a posteriori entre los términos de indización asignados a un documento, y la relación B son relaciones semánticas a priori manejadas por el tesauro. Objetivo y campo. Las recomendaciones incluidas en esta norma están destinadas a asegurar la práctica consciente dentro de un organismo indizador. Estas recomendaciones no deben ser consideradas como instrucciones obligadas. La elección del procedimiento varía de un indizador en otro dependiendo de decisiones que escapan al alcance de esta norma. Las técnicas descritas se basan en principios generales que se deben aplicar en cualquier campo temático. Cuando un indizador trabaja dentro de un campo temático específico, debe algunas veces apartarse de las recomendaciones generales. En lo posible, las técnicas descritas en esta norma están limitadas a un método de indización determinado, ya sea postcoordinado o precoordinado. Las restricciones. Se trata sobre la representación y organización de términos que forman un subconjunto controlado del lenguaje natural. No sugiere procedimientos para la organización y la representación de fórmulas matemáticas y químicas. B. Se basan generalmente en el concepto de términos preferidos. C. Su aplicación se limita a organismos donde indizadores humanos analizan documentos y expresan sus temas en los términos de un lenguaje de indización controlado. No es aplicable a aquellos organismos que utilizan únicamente técnicas automáticas de indización, donde los términos que aparecen en los textos se organizan en conjuntos de acuerdo con los criterios que pueden ser establecidos por un computador. Por ejemplo, su frecuencia de aparición
y adyacencia en el texto o alguno de los dos. No obstante, se considera que un tesauro bien construido puede ser una herramienta útil para utilizar una búsqueda en un sistema de texto libre. D. Esta norma trata principalmente sobre los procedimientos para indizar colecciones de documentos, listados en catálogos o bibliografías. No trata sobre la preparación de índices de carácter complementario, a pesar de que muchos de sus procedimientos recomendados pueden ser útiles para ese propósito. Las recomendaciones de la norma se refieren a un tesauro monolingüe, sin hacer referencia a los requerimientos de los tesauros multilingües. La construcción y mantenimiento de un tesauro multilingüe se trata en la norma ISO 5964, entendiendo que los principios en los que se basa esta norma se consideran independientes tanto en el idioma como la cultura. También han sido aceptados como base para la norma multilingüe. Los principios generales y los procedimientos que se aplican para las dos clases de tesauros se describen en detalle en el presente trabajo. Definiciones. Documento. Cualquier ítem, ya sea impreso o no, que es sujeto de catalogación e indización. Esta definición se refiere no solo a materiales escritos e impresos en papel o microformas, como los libros, diagramas o mapas, sino también a otros medios no impresos, registros legibles por máquinas, películas, registros sonoros y objetos tridimensionales o cualquier objeto utilizado como muestra. Lenguaje indización. Es un conjunto controlado de términos seleccionados del lenguaje natural y utilizado para representar en forma abreviada los temas de documentos. Tesauro. El vocabulario de un lenguaje de indización formalmente organizado para explicar las relaciones a priori entre conceptos, como genéricas y específicas. Indización. Es la representación escrita de un concepto, preferiblemente en la forma de un sustantivo o frase sustantiva. Un término de indización puede consistir en más de una palabra y se le conoce comúnmente por término compuesto. En un vocabulario controlado de indización, los términos son considerados como pertenecientes a términos preferidos o como términos no preferidos. Término preferido. Términos utilizados conscientemente para representar conceptos en el proceso de indización, también conocidos como descriptor. Término no preferido. El sinónimo o cuasi sinónimo de un término preferido es un término no preferido no se asigna a documentos, pero se proporciona como un punto de entrada en un tesauro o índice alfabético. Se conoce como no descriptor. Término compuesto. Término de indización que puede ser designado morfológicamente en componentes separados, cada uno puede expresar o representar como un nombre susceptible de servir independientemente como un término indexado. Ay, no. Foco a la cabeza. El nombre componente identifica la clase general de conceptos del término de referencia. Diferencia o modificador, es decir, una o más componentes además del anterior que sirve para restringir la extensión del foco y así especificar una de sus subclases. El foco y su diferencia o diferencias
pueden ser escritos como palabras separadas. Etiqueta de nodo. Un término falso no asignado al documento en el momento de la indización, pero insertado en la sección sistemática de algunas clases de tesauros, para indicar la base lógica sobre la cual se ha vivido una categoría, también conocido como indicador de faceta. Abreviaturas y símbolos. Las siguientes abreviaturas utilizadas en esta norma se han impreso como prefijos de los términos y de cada abreviatura indica la relación o función del término o nota que sigue, tal como se explica. Entonces tenemos 4.1, TG, que es término genérico, TE, término específico, TR, término relacionado, NA, nota de alcance, TT, término tope, UP, usado por, USE, sinónimo o cuasi sinónimo, TG, G, término genérico genérico, TGE, término genérico específico, TGP, término genérico partitivo. También tenemos abreviaturas con significados equivalentes en tesauros de otros idiomas, como NE, EM, EP, MB, TG, TGG, TS, TSP, VA. Algunas veces un término compuesto está dividido morfológicamente en componentes. Estos son asignados independientemente como términos de indización. Si la forma no dividida es perdida por sus usuarios, una referencia se debe hacer desde el término compuesto completo a los términos separados utilizados en combinación. Por eso tenemos convenciones utilizadas como ejemplo. Los términos preferidos se imprimen totalmente en mayúsculas, como está el ejemplo, animales y autor. Y los términos no preferidos se imprimen en minúscula, excepto cuando es un nombre propio, se requiere la mayúscula inicial, como automóviles, o UP Autos, o Organización Mundial de la Salud, UP o MS. El control de vocabulario. En los tesauros se emplean dos medios principales de control de vocabulario, que es el alcance de los términos y el concepto por dos o más sinónimos. El alcance de los términos se restringe de acuerdo con los significados seleccionados, a diferencia de los términos de un diccionario que pueden estar acompañados de un número de definiciones diferentes que reflejan el uso común. Cada término de un tesauro está restringido al único significado que satisface la necesidad de un sistema de indización. La estructura de un tesauro, su representación jerárquica indica con frecuencia el significado. Y se selecciona uno, entonces el concepto por dos o más sinónimos es que se selecciona uno como término preferido, luego se utiliza en la indización. Otros medios de control de vocabulario, entonces la elección de formas singulares o plurales, la elección del término preferido cuando existen sinónimos, la elección de términos compuestos deben conservarse en su forma precoordinada o construida en componentes separados. La aplicación de términos simples consiste en usar un sustantivo o forma sustantiva. Términos de indización. Los conceptos de indización pertenecen a categorías generales, entidades concretas, entidades abstractas, disciplinas o ciencias, entidades individuales, etc. Tenemos la elección de formas singulares o plurales. Entonces la indización postcoordinada o precoordinada son los términos seleccionados de un tesauro que se organizan como entradas de índice de tal manera que se expresa un tema en forma sumaria. Se pueden expresar de distintas maneras. La B, que son los factores culturales,
los organismos de distintos países tienden a aplicar principales diferentes con respecto al uso de formas singulares o plurales. Los sustantivos, tenemos sustantivos contables y sustantivos no contables. Los conceptos abstractos, en los organismos donde se pueden adoptar la forma singular o plural de un término, la elección del término preferido se relaciona generalmente con el tipo de concepto al cual se refiere el término. En cuanto a los sustantivos, los contables son nombres de objetos que se pueden ver contados, y los no contables son nombres de materias o sustancias que son sujeto de la pregunta. Los conceptos abstractos como entidades abstractas y fenómenos, propiedades o ideologías, actividades y disciplinas deben ser expresadas en sus formas singulares. En el anterior, cuando decíamos que las formas singulares o plurales de un término se refieren a un concepto diferente que deben ingresarse en el tesauro, y se indica la diferencia mediante un término o frase calificativa. Entonces tenemos acá homógrafos o polisemias. Entonces tenemos que son palabras con la misma ortografía, pero con distinto significado. Si lo encontramos en la indización, cada uno debe ser completado con una palabra o frase calificativa. Por ejemplo, gracia significa lo mismo. Es la misma palabra, pero no significa lo mismo. Entonces, gracia en teología o gracia en belleza. Selección de los términos. Entonces, ortografía. Se debe adoptar la ortografía más ampliamente aceptada de los términos que se ingresan en el tesauro. Por ejemplo, Córdoba, entonces se usa Córdoba. Las palabras de otra lengua, se encuentran palabras pues de otros idiomas como términos extranjeros, y si son conocidas pues se incorporan al tesauro. La traducción debe ser considerada como un término no preferido. Nombres comunes y marcas de fábrica. Entonces un producto se conoce pues por la marca de la fábrica, y debe ser adoptado el término preferido si se puede utilizar por el usuario como un punto de acceso al índice. Por ejemplo, pañuelo facial, UP Kleenex. El nombre popular y nombres científicos se refiere al mismo concepto. Se deben preferir aquella forma por la cual el usuario probablemente consulte el índice. En cuanto a lugares, los nombres de países o regiones geográficas que varían de idioma a idioma, también aparecen términos diferentes, tanto el nombre oficial como el popular, como está en el ejemplo, Santiago de Cali, Cali. Notas de alcance y definiciones. Pueden anexarse a un término para indicar el sentido limitado en que se utiliza. Se puede también indicar la fecha, que es donde se adoptó el término, la fuente, que es donde se extrajo el término, las instrucciones para indizados referentes, por ejemplo, combinaciones de formas que están o no permitidas. Cuando decimos términos compuestos, entonces son las técnicas de división que introducen una de las áreas más difíciles de indización temática. Por regla general, los términos deben representarse conceptos simples o unitarios. En las técnicas de división tenemos la división semántica y la división sintáctica, que la división semántica se aplica a los términos simples como a compuestos, y la sintáctica se aplica a términos compuestos que pueden ser objetos de un análisis. Clases de relaciones básicas entre los términos. Tenemos primero la relación en equivalencia.
La segunda es la relación en jerárquica. Y la tercera, clases de relaciones básicas entre los términos. Son tres: relación en equivalencia, relación jerárquica, relación en asociativa. Cuando decimos la relación en equivalencia tenemos los sinónimos, que son términos cuyo significado puede considerarse igual, y los cuasi sinónimos son términos cuyos significados son diferentes en el uso común. En la relación jerárquica distingue un tesauro sistemático de una lista de términos no estructurada, como un glosario o un diccionario. Se basa en grados o niveles de superordinado representando una clase o un todo de los términos subordinados. Tenemos TG, término general, TE, término específico, de la cual se dividen la relación genérica todo parte y la relación de ejemplo. La relación asociativa es una de las relaciones básicas, difíciles de definir en cuanto a sus características positivas y no negativas. La misma categoría, términos hermanos, donde cada uno de los términos puede tener una definición exacta. De la misma categoría. Y las categorías diferentes, tipos conceptuales diferentes y satisfacen al mismo tiempo el requisito de uno de los términos que debe ser fácilmente inferido. Etiquetas de nodo. Para relacionar estrechamente conceptos con un tesauro sistemático, los términos relacionados algunas veces se imprimen en un mismo ancho de término que se encuentren asociados. Los términos relacionados son presentación alfabética, presentación sistemática y presentación gráfica. Pueden presentarse de distintas maneras. El objetivo de esta norma no es examinar todas las formas posibles, sino describir tres métodos básicos. Los métodos de compilación de tesauros, tenemos dos métodos, el método deductivo y el método inductivo. Los términos se extraen de los documentos durante una etapa preliminar de indización, esto es en el método deductivo, y en el método inductivo se ingresan nuevos términos en el tesauro tan pronto aparecen en el documento y se realiza control de vocabulario desde la etapa inicial. Registro de los términos. Entonces se lleva un registro individual. La verificación de los términos. Se deben de verificar si un término es correcto antes de ingresarlo. Se verifica en diccionarios, enciclopedias, esquemas de clasificación y tesauros existentes. Especificidad. Se deben restringir el uso de términos demasiado específicos al área principal del campo temático, cubierto por el tesauro, ya que su uso excesivo en áreas adyacentes puede producir un tesauro difícil de manejar y desbalanceado. Puede ser necesario que un organismo que trabaje con documentos relacionados con más de un campo del conocimiento deba desarrollar un número de tesauros especializados relacionados y compatibles con un tesauro general que tenga un nivel más bajo de especificidad y que sea producido por el mismo organismo. Admisión y supresión de los términos. Generalmente los términos y sus relaciones deben reflejar la manera en que los especialistas de la materia utilizan el lenguaje. Si a los fines de la consistencia lógica se descompone un término de uso corriente, se debe establecer una referencia desde la forma del término compuesto, pero preferida. Cuando se establecen jerarquías, especialmente durante las etapas iniciales del método inductivo, con frecuencia se ingresan en el tesauro términos que aún no han sido utilizados en la indización, debido a que pueden proporcionar puntos útiles de acceso.
el uso de equipos para el procesamiento automático de datos. En esta norma se asume que la selección de términos, la elección de formas, requieren una elaboración intelectual por parte de una indización. Sin embargo, se puede emplear la ayuda de máquinas para las siguientes tareas. A. Se puede identificar automáticamente los términos candidatos a partir de textos legibles por máquina. Por ejemplo, títulos o resúmenes. En primer lugar, deben reducirse el número de términos potenciales mediante una lista de detención. Los términos restantes deben compararse con aquellos ya registrados en el tesauro. Se pueden considerar los términos no registrados como candidatos potenciales para su inclusión. B. En los sistemas de indización mecanizados se pueden registrar automáticamente la frecuencia con la cual un término ha utilizado la indización y quizás también en la formulación de preguntas. Se deben considerar la supresión de aquellos términos cuyo uso es demasiado frecuente o muy escaso. El equipo y el software disponibles ocasionalmente pueden imponer limitaciones cuando un tesauro debe ser reproducido a través de archivos conservados en máquina. Es probable que se vean afectadas las siguientes características. Entonces vamos a ver afectadas el número de caracteres permitidos en un término, el conjunto de caracteres posibles, y la cantidad de niveles jerárquicos permitidos en un tesauro. Ya aquí tenemos la forma y contenido de un tesauro. Introducción. Menciona el propósito del tesauro. Los significados, tienes que mencionar también el número total de términos, campos temáticos cubiertos identificados por separado en el ario, los criterios adoptados, las reglas de registro empleadas, la política de actualización, el nombre y la dirección del organismo responsable y la fecha de inclusión del último término. No se puede estipular una forma estándar de diagrama en un tesauro impreso, debido a la serie de presentaciones posibles. No obstante, se debe distinguir claramente las siguientes partes: la portada, la tabla de contenido, la introducción, presentaciones sistemáticas o gráficas, según corresponda, y la sección alfabética. Todos los tesauros deben tener una introducción que mencione claramente el propósito del tesauro, los campos temáticos cubiertos, los significados de todas las convenciones y abreviaturas, el número total de términos con subtotales o términos preferidos y no preferidos, los criterios adoptados para seleccionar las formas preferidas de los términos de indización y para establecer sus interrelaciones, las reglas de registro empleadas siguiendo y citando en lo posible una norma nacional o internacional apropiada, el significado de todos los signos de puntuación utilizados de manera convencional y la política de actualización y el nombre y dirección del organismo responsable al cual se debe enviar sugerencias y comentarios. En cuanto a cuestiones editoriales, cuando un organismo ha decidido publicar un nuevo tesauro, debe anunciar tal decisión en una publicación profesional apropiada. El compilador debe determinar mediante referencia a una de las centrales de distribución e intercambio indicadas más adelante. Si un tesauro existe, cubre el mismo campo de conocimiento o existe superposición,
Es raro observar la completa duplicación del campo temático cubierto, pero puede ser útil consultar uno o más tesauros en campos relacionados. En cuanto al depósito de una central de distribución e intercambio, se deben depositar una copia de la primera edición y de las ediciones subsiguientes en una central de este tipo a nivel nacional y en una de las siguientes a nivel internacional. Por lo tanto, para tesauros en idioma español y portugués, incluyendo tesauros multilingües que contengan secciones en español y portugués, los editores deberán considerar toda sugerencia de cambio de términos y de sus relaciones. También se deben hacer una revisión completa del tesauro luego de un periodo de uso y de intervalo regular. Para finalizar el procedimiento de revisión, entonces la norma nos recomienda realizar una prueba piloto del tesauro previa a su publicación. Se debe distribuir una versión provisional del tesauro a un grupo selecto de usuarios. Muchas gracias.